Hola, buen día. En esta oportunidad vamos a presentar tres problemas donde se observará la relación entre la corriente y el voltaje para determinar lo que es la potencia en un elemento circuital, tomando en cuenta la convención pasiva de signos. Veamos entonces el primer problema. En este problema nos dicen que halle la potencia que se entrega a un elemento en t igual 3 milisegundos, conociendo la corriente que entra a este elemento por su terminal positivo. La corriente está dada por la expresión 5 coseno de 60 pi t amperios. Y la tensión es, en el caso A, B igual a 3 veces la corriente, y en el caso B, B igual a 3 derivada de I con respecto al tiempo. Veamos entonces la solución, primeramente para la parte A. En este caso, pues la potencia, para determinarla, la expresión no es más que la relación voltaje-corriente, potencia es igual a B por I. Si el voltaje es 3 veces la corriente, al sustituir esta expresión para el voltaje en lo que es la expresión para la potencia B por I, tenemos entonces que la potencia será 3I cuadrado. Con lo cual, pues al sustituir la expresión para la corriente en lo que es la expresión obtenida 3I cuadrado, tenemos entonces que la potencia es igual a 3 por 5 coseno de 60 pi t elevado al cuadrado, con lo cual obtenemos que la potencia es igual a 75 coseno cuadrado de 60 pi t vatios. Evaluando entonces esta expresión de potencia en t igual 3 milisegundos, tenemos que la potencia es igual a 75 coseno cuadrado de 0.18 pi vatios, o lo que es lo mismo 53.48 vatios. Así pues, el resultado para la parte A nos indica que la potencia que se entrega al elemento con un voltaje igual a 3 veces la corriente en t igual 3 milisegundos es 53.48 vatios. Continuemos entonces el problema con la parte B, donde la parte B nos dice pues ahora que la corriente es 3 veces la derivada de la corriente. Nuevamente la potencia se determina como lo que es la relación voltaje-corriente, potencia igual a B por I. Si el voltaje es 3 veces la derivada de la corriente con respecto al tiempo, calculemos primero ese voltaje. El voltaje será entonces 3 veces la derivada con respecto al tiempo de la corriente dada en el problema 5 coseno de 60 pi t, con lo cual pues se obtiene que el voltaje será 3 por menos 60 pi por 5 seno de 60 pi t voltios. Es decir, el voltaje será menos 900 pi seno de 60 pi t voltios. Sustituyendo esta expresión del voltaje en la ecuación para potencia P igual a B por I, pues se tiene que la potencia es igual a menos 4500 pi seno de 60 pi t por coseno de 60 pi t vatios. Y evaluando esta potencia, esta expresión que acabamos de obtener en t igual 3 milisegundos, pues observamos que la potencia es igual a menos 4500 pi seno de 0.18 pi por coseno de 0.18 pi. Como ven, se ha sustituido el valor t igual 3 milisegundos en la expresión para potencia, y pues la potencia es igual a menos 6396 kilovatios. Así, la potencia que se entrega al elemento con un voltaje igual a 3 veces la derivada de la corriente con respecto al tiempo en t igual 3 milisegundos es menos 6396 kilovatios. Continuemos con el segundo problema. Este problema nos pide calcular la potencia suministrada o absorbida
por cada elemento del circuito de la figura. En este caso, pues se tiene un circuito con 4 elementos, 2 fuentes. Una de estas fuentes es una fuente dependiente o fuente controlada de valor 0.2 I y es la corriente de control que existe dentro del circuito y la tenemos acá. Es la corriente a través del elemento identificado como P2, vale 5 amperios. Y tenemos 2 elementos circuitales. Comencemos entonces la solución y pues se tendría que aplicar acá pues la convención pasiva de signos para saber e indicar si el elemento está suministrando o absorbiendo potencia y la ecuación potencia igual a B por I. En caso del elemento identificado como P1 es una fuente de voltaje y vemos que en esta fuente hay una corriente que sería la corriente I. Como vemos acá es la corriente que entra a P2, pero esta corriente por supuesto salió de lo que era la fuente de voltaje. Significa que esta corriente entró por el terminal negativo, salió por el terminal positivo, indicando que este elemento no cumple con la convención pasiva de signos. Es decir, este elemento suministra energía o potencia. Por lo tanto, pues la potencia en este elemento, B por I, está dada por lo que sería el voltaje, 20 voltios, el voltaje de la fuente, por la corriente que está pasando por esta fuente, que sería menos 5 amperios, y esto me da un resultado de menos 100 vatios, potencia suministrada. En los elementos P2 y P3, observamos que la corriente en cada caso entra por el terminal positivo del elemento. En el elemento P2 tenemos la corriente I de 5 amperios, entra por el terminal positivo. Y en el elemento P3 la corriente de 6 amperios entra por el terminal positivo. Significa que cada uno de estos elementos cumple con la convención pasiva de signos. En el caso del elemento identificado como P2, pues P2 es igual a B por I. El voltaje en este elemento son 12 voltios, la corriente es 5 amperios, dando como resultado 60 vatios, potencia absorbida. El elemento cumple con la convención pasiva de signos. El elemento identificado como P3, el voltaje entre los terminales de este elemento es 8 voltios y la corriente que lo atraviesa 6 amperios. Y pues vemos entonces que en este elemento se cumple la convención pasiva de signos y el elemento absorbe potencia. Bien, seguimos entonces y tenemos ahora para lo que sería el elemento identificado como P4. Este elemento corresponde a una fuente dependiente, una fuente de valor 0.2 I. Depende de la corriente I que tenemos entrando al elemento P2, identificado como P2. Y pues la tensión entre los terminales de este elemento es 8 voltios. Vemos que la fuente de corriente, la fuente dependiente, está conectada al mismo par de terminales del elemento P3. Por lo tanto, comparten el mismo voltaje. Vemos entonces también acá que si este es el voltaje entre los terminales de la fuente dependiente, la fuente 0.2 I, pues aquí estará el valor positivo y acá tenemos el valor negativo. Entonces, la potencia en el elemento 4, potencia B por I, será 8 voltios, que es el voltaje en la fuente, por la corriente que la atraviesa, que sería la corriente de 0.2 I, pero negativa, porque no cumple con la convención pasiva de signos. Y al sustituir el valor de la corriente, pues el valor de esta corriente es 5 amperios, como lo indica la figura. Por lo tanto, el valor de la potencia en el elemento 4 es menos 8 vatios. Y esta fuente suministra energía porque no cumple con la convención pasiva de signos. Se observa entonces que la fuente de tensión de 20 voltios y la fuente de corriente dependiente 0.2 I
suministran potencia al resto del circuito. No cumplen con la convención pasiva de signos. Y los elementos P2 y P3 están absorbiendo potencia. Si sumamos todas las potencias, P1 más P2 más P3 más P4, obtendremos entonces que la sumatoria de las potencias es igual a 0, con lo cual se está cumpliendo con la ley de la conservación de la energía que nos dice que la sumatoria de potencias en un circuito debe ser igual a 0. Bien, y pues para seguir fijando estos conceptos de potencia y convención pasiva de signos, veamos un último problema. Halla la corriente identificada como I en la red de la figura. En este problema pues tenemos dos elementos pasivos y tenemos dos fuentes de alimentación. Una fuente de corriente de 4 amperios y una fuente de voltaje de 6 voltios. Nos piden la corriente que atraviesa pues lo que es la rama a la extrema derecha del circuito. Solucionemos. Vamos a identificar al elemento de la rama central, el elemento que tiene un voltaje de 9 voltios, como elemento 1. Y al elemento que está en la rama derecha como elemento 2, el elemento que tiene un voltaje entre sus terminales de 3 voltios. Así, la potencia en el elemento 1 será voltaje por corriente, donde el voltaje, como vemos, 9 voltios, la corriente 1 amperio, dando por resultado una potencia de 9 vatios. Y como vemos, la corriente entra por el terminal positivo de este elemento, por lo tanto el elemento absorbe potencia. Para el elemento 2, la potencia es igual a voltaje por corriente, donde el voltaje lo conocemos, es 3 voltios, pero la corriente no, es nuestra incógnita. Entonces la ecuación quedará 3I vatios, sabiendo que esta corriente, pues, al estar entrando por el terminal positivo, pues la potencia en este elemento es una potencia absorbida. Ambos elementos, como ven, cumplen con la convención pasiva de signos. En el caso de las fuentes, la fuente de corriente no cumple con la convención pasiva de signos. Como vemos, es una fuente de corriente de 4 amperios y el voltaje entre sus terminales es 9 voltios. La corriente entra por el terminal negativo, no cumple con la convención pasiva de signos, por lo tanto esta fuente suministra potencia. La potencia en esta fuente de 4 amperios, dada por lo que es el voltaje por la corriente a través de ella, sería entonces 9 voltios por menos 4 amperios, porque pues entra por el terminal negativo, dando como resultado una potencia de menos 36 vatios, potencia suministrada. La fuente de voltaje, en cambio, como vemos, en esta fuente, la corriente que la atraviesa es la misma corriente incógnita I, y esta corriente, como vemos, entra por el terminal positivo de la fuente. Por lo tanto, la fuente de 6 voltios, la fuente de voltaje, no cumple con la convención pasiva de signos, por lo tanto, esta fuente está absorbiendo potencia. La potencia en la fuente de 6 voltios, voltaje por corriente, es igual a 6 voltios por la incógnita, que es la corriente que pasa por allí, no la conocemos todavía, obteniendo como resultado 6I vatios, una potencia absorbida. Todo esto pues tomando en cuenta la ley de la conservación de la energía, tendríamos que la sumatoria de las potencias en el circuito es igual a 0. Y al sumar todas las potencias, potencia en el elemento 1, potencia en el elemento 2, potencia en la fuente de corriente más la potencia en la fuente de voltaje, todo esto debería dar 0. Y vemos acá que 9 más 3I menos 36 más 6I vatios, todo esto debe ser igual a 0. Hemos obtenido entonces una ecuación donde la incógnita es I, lo que nos pide el problema. Trabajando entonces con esta ecuación, dejando de un solo lado de la ecuación lo que es las incógnitas I y del otro lado las potencias conocidas, pues tendríamos entonces que 3I más 6I es igual a 36 vatios menos 9 vatios. Con lo cual tenemos que 9I es igual a 27 vatios y la corriente al despejar es igual a 3 amperios. Entonces, la corriente I, la corriente que nos pide el problema, es igual a 3 amperios,
con lo que se cumple la ley de la conservación de la energía. Importante pues como base para resolver este problema. Y bien, pues con este ejercicio terminamos de mostrar cómo el voltaje y la corriente permiten determinar la potencia en los elementos de un circuito. Podemos ver lo que es la ley de la conservación de la energía cumpliéndose en cada uno de los circuitos vistos, la sumatoria de potencias en el circuito, sumatoria de potencias absorbidas debe ser igual a la sumatoria de las potencias entregadas, o la potencia entregada a un circuito es igual a la potencia absorbida. Y pues esto también nos permite determinar otras incógnitas dentro del circuito, como por ejemplo en este caso nos permitió determinar la corriente a través de una rama en específico del circuito. Y pues con este problema terminamos y los espero en otro video con la solución a otros problemas. Hasta luego.